¿Dónde estás?, preguntó mi esposa al volver de una pausa matrimonial. Le respondí, en casa de tu hermana. No lo vi venir. No de esta manera. Estábamos en la cocina ese sábado por la mañana, un jazz suave flotaba desde el altavoz Bluetooth, la luz del sol dibujaba franjas en la encimera como si todo estuviera perfectamente bien. Yo estaba cortando manzanas. Ella estaba sirviendo café. Y entonces, sin dudarlo, Jessica lo dijo. Quiero una pausa. Vivamos separados por un tiempo. Al principio, simplemente me quedé helado. Su voz era tan tranquila, tan ensayada, que me revolvió el estómago. Levanté la vista, esperando a medias una sonrisa burlona, una broma, cualquier cosa. Pero ella se quedó allí, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos, simplemente esperando. Dejé el cuchillo lentamente, mi voz más baja de lo que esperaba. ¿Una pausa?, pregunté. ¿Estamos en el instituto? Jessica finalmente me miró. No se inmutó. Mark, necesito espacio. Lo nuestro no funciona. Solté una risa, seca, sin humor. Lo nuestro no funciona, Jess. Este es mi apartamento. Mi nombre está en el contrato de alquiler. ¿Quieres espacio? Ve a buscarlo a otro sitio. Su boca se tensó. He estado haciendo todo en este lugar. Limpiando, cocinando. Jessica, deja de fingir que esto es por las tareas del hogar, espeté. No estás buscando espacio. Estás buscando una salida. Eso tocó una fibra sensible. Levantó la barbilla, sus hombros se tensaron. ¿Sabes qué?, dijo, moviéndose rápido ahora. Entró furiosa en el dormitorio y abrió de golpe el armario. Bien. Una por una, metió la ropa en la bolsa de lona. Sin doblar, sin cuidado. Su perfume todavía flotaba en el aire. Vainilla y almizcle blanco, un pecado que solía amar. Ahora me apretaba la garganta. Me quedé en el umbral, observándola. ¿Así es como termina?, pregunté. No una conversación. Solo una maleta y un portazo. Jessica no dejó de hacer la maleta. No es un final, Mark. Es una pausa. Sí, dije con amargura. Entonces, ¿por qué siento que ya le has dado al play a tu próxima vida? Se giró entonces, rápido, con los ojos brillantes. ¿Quieres la verdad?, dijo. Estoy agotada. No puedo respirar en este apartamento. Siempre estás observando, siempre juzgando. ¿Crees que porque pagas el alquiler, eres mi dueño? Nunca he dicho eso, gruñí. Pero sí que lo pago. Y si alguien se va, eres tú. Cerró la cremallera de la bolsa violentamente. Bien, quédate con tu reino. Pasó rozándome. Las llaves ya en la mano. La seguí hasta la puerta, pero no miró hacia atrás. Simplemente la abrió de golpe, dejando que el ruido de la ciudad entrara de repente. No me sigas, dijo secamente. Ni en sueños, respondí. Entonces se fue. Y así, de repente, el silencio. Permíteme retroceder un segundo. Me llamo Mark. Tengo 36 años, diseñador gráfico freelance, amante del café solo, las mañanas tempranas y ver cómo el horizonte cambia de tonalidad desde nuestra ventana del piso 18. Jessica y yo llevábamos juntos 5 años, casados 2. Nos conocimos en una librería. Un cliché, lo sé, pero en ese momento pareció el destino. Era decidida, ingeniosa, hermosa de una manera que hacía girar cabezas y mantenía la atención. Últimamente, sin embargo, había habido una frialdad, un tipo de frío deliberado que no necesitaba palabras. Empezaba a cenar sin mí. Se olvidaba de dar las buenas noches. Sus ojos dejaron de iluminarse cuando yo entraba. Aún así, no me esperaba esto. Me senté en el borde del sofá, los codos en las rodillas, mirando por la ventana. El sol era cegador ahora, burlándose de la tormenta que acababa de pasar. Quería espacio. Bien, que descubra cómo se siente realmente el silencio. Esa noche, la ciudad se sentía demasiado ruidosa y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Arrastré una silla al balcón y me quedé allí sentado,
mirando el horizonte como si me debiera respuestas. El tráfico de abajo murmuraba. La brisa me rozaba el cuello de la camisa. Y en algún lugar del edificio de enfrente, alguien estaba quemando la cena. Olía a ajo y a pena. No me había movido en horas. Mi teléfono vibró un par de veces. Amigos probablemente, o ella, pero no lo miré. Todavía no estaba listo para explicar nada, ni siquiera a mí mismo. En cambio, susurré algo que no había dicho en voz alta en años. Si quiere irse, que se vaya a los 4 vientos. Sonaba extraño en mi lengua. Dramático. Definitivo. Pero tal vez eso era lo que necesitaba ser en este momento. Definitivo. Los últimos meses no dejaban de repetirse en mi mente como un disco rayado. La forma en que Jessica dejó de buscar mi mano. La forma en que su risa pasó de cálida a distante, como si se estuviera riendo de algo justo por encima de mi hombro. Solía preguntar por mi trabajo, quería ver mis diseños, me daba críticas honestas, incluso se sentaba a mi lado mientras retocaba los logotipos de los clientes hasta altas horas de la noche. Últimamente, ni siquiera miraba mi pantalla. La forma en que me despachaba con un rápido "estoy cansada", para luego quedarse despierta mirando su teléfono hasta las 2 de la mañana, sonriéndole a él, nunca a mí. Y de alguna manera, todavía esperaba que fuera una fase, que tal vez solo necesitaba tiempo o que yo lo estaba imaginando, que la frialdad se derretiría, que si simplemente le daba espacio, volvería. Resulta que darle espacio solo la ayudó a hacer la maleta más rápido. Una parte de mí todavía quería creer que había algo que valía la pena salvar entre nosotros. Pero sentado allí, con las piernas estiradas sobre el frío hormigón, empecé a preguntarme si la mujer con la que me casé ya se había ido hacía mucho tiempo, y yo simplemente no me había dado cuenta. O tal vez sí. Tal vez simplemente no quería admitirlo. Hay un tipo de dolor que no grita ni apuñala. Simplemente se instala en lo profundo, como un compañero de piso silencioso que nunca se va. Eso es lo que sentía ahora. No pánico, no ira, solo un lento desangramiento de todas las cosas que pensé que aún llegaríamos a hacer. Viajes que no habíamos hecho, mañanas que no habíamos tenido, chistes que nunca llegaría a contarle porque ya no estaba aquí para oírlos. Y la peor parte, todavía la amaba. En algún lugar debajo del orgullo herido y los muros que se levantaban, todavía había un hilo. Débil, deshilachado, pero allí. Aún no sabía cómo cortarlo. Pero sabía que tenía que hacerlo, porque el amor no debería hacerte sentir como un extraño en tu propia casa. Me ajusté más la manta sobre los hombros, tomé un largo sorbo de cerveza y vi pasar un avión por encima. Su luz parpadeante se arrastraba lentamente hacia algún lugar mejor. Aún no tenía un plan, pero ahora tenía un objetivo. No venganza, no amargura, dignidad, viniera lo que viniera. No iba a suplicar. No iba a desmoronarme. Ella quería su espacio. Podía tener el mundo entero, pero yo iba a recuperarme a mí mismo. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. No era audaz. No era brillante, pero era necesario. Necesitaba ruido. Música. Gente que me recordara antes de que todo esto empezara. Gente que todavía me viera como Mark, el tipo que soltaba chistes secos en el brunch, llevaba calcetines que no combinaban y una vez bailó tan mal en una boda que el DJ le dijo que se sentara. Envié un mensaje a 5 personas, luego a 10. Al mediodía, la lista había crecido a 23, antiguos compañeros de trabajo, amigos de la universidad, mi vecino de arriba, que siempre me pedía prestado el desatascador. Gente que no había visto en meses, pero que todavía respondía a mis memes como un reloj. No les dije por qué estaba organizando una fiesta un jueves cualquiera. Solo dije, traed vuestra energía. Yo me encargo del resto. A las 7 de la tarde, el lugar estaba vivo. La música retumbaba desde el altavoz. El pasillo olía a comida para llevar y vino barato. Alguien estaba discutiendo sobre fútbol cerca del microondas. Otra persona estaba interpretando dramáticamente un karaoke en el salón usando una escoba como soporte de micrófono. Y por un momento, lo digo en serio, lo olvidé. Olvidé el silencio. Olvidé la maleta cerrada. Olvidé lo hueca que se sentía la cama sin ella durmiendo al otro lado, hasta que la vi. No a Jessica, a su hermana Emily.
Entró en la habitación como si hubiera sido invitada por el universo, no por mí. El pelo suelto, con una chaqueta vaquera y esa sonrisa suave que siempre ponía cuando estaba nerviosa pero no quería que nadie lo supiera. Me tomó un segundo procesarlo. Emily, la hermana menor de Jessica, 3 años menor, pero siempre se comportaba como la más madura emocionalmente. Era el tipo de persona que podía escucharte despotricar durante 20 minutos y aún así preguntar, ¿pero cómo te sientes realmente al respecto? Me vio desde el otro lado de la habitación y sonrió. No amplia, no forzada, simplemente cálida. Hola, extraño, dijo, pasando entre 2 personas con vasos de plástico para ponerse a mi lado en la encimera. El lugar se ve diferente sin la tensión. Me reí. Siempre empiezas con insultos poéticos. Se encogió de hombros juguetonamente, solo para los emocionalmente devastados. Eso me hizo reír. Necesitaba esa risa más de lo que creía. Durante un rato, no hablamos de Jessica. Simplemente nos apoyamos en la isla de la cocina, bebiendo cerveza, riéndonos de cómo mi amigo Toby intentaba improvisar un rap con una cuchara en una mano y guacamole en la otra. Pero finalmente, la voz de Emily se suavizó. No me dijo nada. ¿Sabes?, dijo, no tenía ni idea. La miré de verdad. Te creo, dije. Y lo hacía. Ella asintió, agradecida, y luego añadió. ¿Dónde está, por cierto? Esa pregunta quedó flotando en el aire como humo. Tomé un sorbo lento antes de responder. Se fue ayer. Dijo que quería espacio. El rostro de Emily cambió. Sorpresa, quizás culpa. Luego algo más. Una especie de comprensión silenciosa. Espacio, repitió. Esa palabra siempre suena como un código para, quiero probar una vida en la que no existes. Eso me dolió más de lo que esperaba. No respondí de inmediato. Simplemente asentí, con los ojos fijos en la vela parpadeante que alguien había puesto en el alféizar de la ventana. ¿Estás aguantando?, preguntó. Depende de la hora, respondí con sinceridad. Emily extendió la mano, me tocó el brazo brevemente. Luego sonrió de nuevo. Más pequeña esta vez, pero no menos sincera. Bueno, el guacamole está bueno. La música es decente y no estás completamente roto, dijo, bromeando. Así que, yo diría que es un jueves exitoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jessica no se había llevado todo con ella. Ni la risa, ni las historias, ni siquiera el calor. Todavía estaban aquí, en esta habitación. En la gente que eligió aparecer, en la amabilidad de Emily. La habitación estaba llena, pero el espacio a mi lado, que importaba más de lo que admitiría, ya no estaba vacío. La música no paró, pero dejé de oírla. Fue como si la habitación se desvaneciera a nuestro alrededor, dejando solo a 2 personas en el espacio silencioso entre la risa y el recuerdo. Emily estaba a mi lado, bebiendo de un vaso rojo, sus ojos recorriendo la fiesta sin realmente verla. Tu lista de reproducción sigue siendo un asco, dijo, señalando el altavoz. Sonreí. Buscaba un caos nostálgico. Bueno, sonrió ella, misión cumplida. ¿Eso es Aqua? No le faltes el respeto a los clásicos. Se rió suavemente, luego se inclinó un poco más cerca, su voz más baja, más suave. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaba gestándose esto con Jess? Ahí estaba. Sin acusación, sin lástima, solo curiosidad envuelta en empatía. Tragué saliva, luego me encogí de hombros. Sinceramente, creo que supe que algo iba mal cuando empecé a temer la hora de la cena. Emily ladeó la cabeza. ¿Por qué no cocinaba? No, porque yo ponía la mesa y ella se sentaba frente a mí como si yo fuera un mueble más. Nada que preguntar, nada que decir, solo masticar y mirar el móvil. Sus cejas se fruncieron ligeramente, pero no interrumpió. Solía esperar con ansias esos momentos. Ya sabes, continué, el resumen del final del día, reírnos de lo terribles que son nuestros vecinos. Luego se convirtió en silencio, del tipo pesado. Emily asintió, en silencio por un segundo. Luego dijo, a veces el silencio habla más alto que los gritos. Sí, dije, pasando el pulgar por el borde de mi vaso.
Al menos los gritos significan que a alguien le importa lo suficiente como para levantar la voz. Nos quedamos así un rato, ambos mirando una fiesta de la que ninguno de los dos se sentía completamente parte ya. ¿Alguna vez sientes que alguien te ha quitado la alfombra de debajo de los pies y estás en plena caída?, pregunté. Todo el tiempo, dijo suavemente. Normalmente justo después de confiar demasiado en alguien. Eso dio en el clavo. La miré. ¿Hablas por experiencia? Sonrió débilmente. Más bien por observación fraternal. Eso me hizo detenerme. ¿Habla de mí?, pregunté. Los ojos de Emily se clavaron en los míos. Honesta, cautelosa. Habla a tu alrededor, dijo. Dice cosas como, Mark es tan terco. O, siempre cree que tiene razón, pero nunca las cosas importantes, no las partes importantes, como la parte en la que me dijo que quería vivir separada. Emily parpadeó. Dijo eso ayer por la mañana, de la nada. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que comprara leche de camino a casa. Emily soltó un lento suspiro. Vaya, eso explica la fiesta. Me reí. Quizás debería haber organizado una antes. No, dijo, mirándome con esa especie de fuerza tranquila. Primero necesitabas mantenerte entero. Esta noche, esto es liberación. Este eres tú de nuevo. Sus palabras removieron algo en mí. Algo que no me había permitido sentir desde que la puerta se cerró de golpe detrás de Jessica. Esperanza. No de reconciliación. No de arreglar lo que estaba roto. Solo la esperanza de que yo no estaba más allá de la reparación. Que podía reír de nuevo, hablar de nuevo, conectar de nuevo. Me alegro de que hayas venido, dije. Emily esbozó una media sonrisa. Sinceramente, casi no vengo. Pensé que podría ser raro. Es raro, admití, pero también no lo es. Ella asintió. Yes no sabe que estoy aquí. Levanté una ceja. Se pondría furiosa si se enterara, añadió Emily, lo que, en cierto modo, hace que se sienta correcto. Eso me hizo reír. Una de verdad. En algún lugar detrás de nosotros, alguien volcó un cuenco de patatas fritas. Hubo risas, aplausos, la música saltó, la vida continuó, pero todo en lo que podía concentrarme era en esto. Emily, tranquila, centrada, inesperada, y la repentina comprensión de que incluso en medio de todo este desastre, no estaba completamente solo. A las 10, el apartamento estaba vibrando. Ese tipo de ruido alegre que te llena las costillas antes de llegar a los oídos. Risas, cantos, alguien intentando hacer beatbox sobre pop de los 90. Me recosté en el sofá, con las piernas cruzadas. Un brazo sobre el cojín mientras observaba cómo se desarrollaba todo como si viera mi vida en color de nuevo por primera vez. Emily se sentó a mi lado, descalza ahora, sus tacones abandonados hacía tiempo bajo la mesa de centro. Chocó su vaso contra el mío sin decir una palabra. Brindamos por nada y por todo a la vez. Al otro lado de la habitación, Toby estaba inmerso en otra ronda de su rutina del tío que no entró en el equipo de fútbol pero fue rey del baile de promoción. Era raro. Era tonto y era exactamente lo que necesitaba. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Pequeños clips, gente bailando en la cocina, alguien dibujando una cara sonriente en la ventana empañada, el cuenco de aperitivos desbordado colapsando bajo el peso de demasiados Doritos. Emily se inclinó sobre mi hombro, observando mientras filmaba un lento paneo de la habitación. Documentando tu resurrección, bromeó. Sonreí. Más bien dejando un rastro de migas de pan por si olvido cómo es la felicidad. Me dio un codazo juguetón. Bueno, tu iluminación es terrible. Lo filtraré más tarde. Subí algunos clips cortos a mis historias. Sin leyendas, solo destellos de luz y sonido. El tipo de cosa que la gente pasa de largo, pero se detiene cuando sabe que algo ha cambiado. Y efectivamente, en cuestión de minutos, la reacción comenzó a llegar. Pulgares arriba, emojis de risa. Un par de mensajes de ¿estás bien? Luego un mensaje que no tenía nombre, solo una burbuja de describiendo, parpadeante. Bloqueé la pantalla. Esta noche no. Esta noche no era sobre lo que se fue. Era sobre lo que se quedó.
La gente bailó. La gente cantó terriblemente. La energía osciló entre caótica e hilarante. Y sentí que mi cuerpo finalmente comenzaba a relajarse. Mi mandíbula se destensó. Mis hombros volvieron a su lugar natural. Y entonces Emily dijo algo que no esperaba. ¿Alguna vez sientes que el duelo es solo amor sin un lugar a donde ir? No fue en voz alta, apenas se elevó por encima de la música, pero lo atravesó todo. Me volví hacia ella. Estaba mirando a la multitud, no a mí. Sus ojos brillaban, pero no por las lágrimas. Solo por la claridad. Solía pensar que seguir adelante significaba borrar a alguien de tu vida, continuó. Pero tal vez solo significa darle a todo ese amor otro lugar donde vivir. No respondí. Solo la miré. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No era la primera vez que sonreía esta noche, pero era la primera vez que no me sentía culpable por ello. Entonces, como invocada por la ironía, alguien finalmente hizo la pregunta que había estado esperando. «Oye, ¿dónde está Jessica esta noche?», gritó uno de mis antiguos compañeros de trabajo desde la cocina. La habitación se silenció por un segundo, lo suficiente para notar el vacío. Abrí la boca para responder, pero Emily se me adelantó. Tenía que estar en otro sitio, dijo casualmente, adornando la afirmación con el misterio justo para cerrar la puerta sin echar el cerrojo. Nadie insistió. Y así, la fiesta se reanudó. Miré a Emily. No parecía engreída. No parecía arrepentida. Simplemente parecía alguien que entendía el valor de proteger la paz. Levanté mi vaso hacia ella y ella lo correspondió con un suave toque. Afuera, la ciudad brillaba bajo la neblina del tráfico nocturno. Adentro, mi apartamento bullía con gente que me recordaba quién era antes de perderme en los compromisos. Me incliné lo suficiente hacia su oído para hablar sin que la multitud oyera. «Sabes, para ser alguien que no estaba invitada, me alegro de que estés aquí». Ella sonrió, sus ojos encontrándose con los míos. «Para ser alguien que acaba de ser abandonado, lo estás llevando mejor de lo esperado». Negé con la cabeza. «No me halagues». «No lo hago», dijo. «Simplemente estoy aliviada». «No eres tan frágil como ella pensaba». No supe qué decir a eso, pero sabía exactamente a qué se refería. Me golpeó como un trueno en medio de un cielo despejado. Mi teléfono se iluminó. «Jessica». Miré la pantalla unos segundos más de lo necesario, el pulgar flotando como si pudiera quemarme. Emily echó un vistazo. «¿Estás bien?». Asentí una vez. «Solo necesito un segundo». Salí al balcón, cerrando la puerta corredera detrás de mí. Adentro, la fiesta seguía zumbando. Pero aquí fuera, todo estaba quieto, solo el bajo zumbido del tráfico y la brisa fría presionando contra mi cuello. Contesté. «Hola». Un instante de silencio, luego su voz, cortante y demasiado tranquila para ser casual. «Así que, ¿estás de fiesta sin mí?». No respondí de inmediato. Ella continuó, «Vi tus historias. No tardaste mucho en reemplazarme». Las palabras no eran celosas. Eran frías. Quirúrgicas. Me apoyé en la barandilla, mirando el brillante horizonte. «Te fuiste, Jess», dije. «¿O lo has olvidado?». «No me fui», espetó. «Dije que necesitaba espacio. Y te lo di. A los 4 vientos». El silencio en su lado de la línea se espesó. «¿Sabes cómo me hace ver eso?», preguntó, su voz de repente más baja, como si no significara nada para ti. Eso casi me hizo reír. «Casi. Saliste con una maleta. Ni siquiera te inmutaste. Ahora se supone que debo sentarme a esperar como un fiel Golden Retriever». Pensé que llamarías o mandarías un mensaje. «¿Para qué?», pregunté, finalmente dándole la espalda a la ciudad, «para rogarte que te quedaras. Para preguntar qué hice mal». No respondió, pero el silencio lo dijo todo. Continué. «Organicé una fiesta para recordarme que sigo vivo». «¿Crees que eso tiene que ver contigo?». «Dejaste un agujero en este lugar». Simplemente dejé de mirarlo. Su voz se endureció de nuevo. «No perdiste el tiempo».
Y tú tampoco, Jess, dije. Te he estado viendo abandonarme habitación por habitación durante meses. Pude oír su respiración lenta, controlada. Entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. No pensé que me dolería verte feliz. Por primera vez, hice una pausa. ¿Por qué eso? Eso se sintió real. Pero real no significaba correcto. Entonces tal vez, dije suavemente, no deberías haberte ido. Exhaló bruscamente. Así que esto es todo. No, dije, esto fue todo hace mucho tiempo. Simplemente finalmente lo dijiste en voz alta. Un coche tocó la bocina abajo. Adentro, alguien dejó caer un vaso. Estallaron las risas. Sonaba lejano ahora. La voz de Jessica bajó a un susurro. Adiós, Mark. Casi dije, cuídate. Casi, pero terminé la llamada sin otra palabra. Miré mi reflejo en la puerta corredera, el rostro iluminado por las luces de la ciudad y algo más. Determinación. Cuando volví a entrar, el calor me envolvió al instante. Voces, cuerpos, vida. Emily me miró a los ojos. ¿Todo bien? Asentí. Mejor que hace 10 minutos. Ella sonrió. Bien, porque creo que Toby está a punto de desafiarte a un duelo de baile. Sonreí. Pobre chico, no tiene ninguna oportunidad. Pero al reincorporarme al ruido, supe que algo había cambiado. La voz de Jessica había quebrado el aire, pero no me había roto a mí. Estaba a media risa, con un plato de pizza en una mano, gesticulando salvajemente mientras contaba alguna historia ridícula sobre una ardilla que se metió en mi coche cuando sonó el primer golpe en la puerta. 3 golpes secos y fuertes. Todos se quedaron helados. La música siguió sonando medio compás de más antes de que alguien finalmente la bajara. Un murmullo recorrió la habitación. Alguien bromeó, hemos pedido más pizza. Otro golpe. Este más pesado, más lento, oficial. Me dirigí hacia la puerta. Emily, un paso detrás de mí. Cuando abrí, 2 oficiales estaban allí, un hombre y una mujer, ambos de uniforme, ambos ya escaneando el apartamento por encima de mi hombro. Buenas noches, dijo el oficial masculino. Hemos recibido varias quejas por ruido de este apartamento. ¿Le importa si entramos? Parpadeé. ¿En serio? La mujer habló. No es solo el volumen. Nos dijeron que podría haber intoxicación pública, posiblemente un altercado. Casi me río. Son unas pocas personas bebiendo cerveza y escuchando música. Aún así, me hice a un lado. No tenía sentido agravar la situación. Los oficiales entraron y de repente la atmósfera de fiesta se derrumbó sobre sí misma. Las voces bajaron, los vasos desaparecieron detrás de las espaldas. Alguien apagó la música por completo. Toby se detuvo en medio de cualquier terrible paso de baile que estuviera haciendo. Miré a mi alrededor, con las manos ligeramente levantadas. Gente, solo una revisión rápida. La policía está haciendo su trabajo. Tranquilos todos. El oficial masculino echó un vistazo a la habitación. ¿Cuántas personas viven aquí? Solo yo, dije. ¿Y es consciente de que este es un edificio residencial, no zonificado para reuniones grandes después de las 10 de la noche? Ahora lo soy. Emily dio un paso adelante ligeramente. No tenía la intención de causar ningún problema. Terminaremos ahora. El oficial asintió. Agradecemos su cooperación. Simplemente mantengan el ruido bajo por el resto de la noche. Se giraron para irse, pero justo antes de salir, la oficial añadió casualmente, y la llamada provino de una voz femenina. Dijo que su expareja estaba organizando una fiesta y que podría estar tratando de provocarla. Debería saberlo. Y con eso, se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y yo me quedé allí, mis manos ahora convertidas en puños. Jessica. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. Ella sabía de qué se trataba esa fiesta. Vio los vídeos. Oyó mi voz. Sabía que estaba bien, o al menos en camino de estarlo. Y lo odiaba. Me di la vuelta lentamente, la risa ahora desaparecida,
la energía succionada de la habitación como el oxígeno en el vacío. Vale, dije. Démoslo por terminado. Hemos acabado por esta noche. Nadie discutió. La gente cogió abrigos, se despidió apresuradamente. La multitud se dispersó rápidamente. En 10 minutos, el apartamento estaba en silencio de nuevo. Servilletas arrugadas en las encimeras, botellas a medio vaciar junto al fregadero, platos abandonados en pequeños grupos como reliquias de alegría. Emily se quedó, ayudando a recoger vasos en una bolsa. Ella los llamó, dije finalmente, todavía de cara a la ventana. Emily no discutió. Sí. No podía dejarme tener este momento. Está perdiendo el control, dijo suavemente. La gente que se siente fuera de control ataca. Me volví hacia ella. Y sabía que no me defendería. No con la policía en mi puerta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Emily se acercó, su voz firme. Está tratando de arrastrarte de nuevo al drama. Bueno, se acabó ser el protagonista de su circo. Cogí un vaso vacío con demasiada fuerza y lo rompí en el borde del fregadero. Los trozos se esparcieron por la encimera. Emily me agarró del brazo. Oye, ¿sigues en pie? Asentí, con la respiración temblorosa. Apenas. Apenas sigue siendo estar en pie. Nos quedamos en silencio, el zumbido de la alegría anterior ahora reemplazado por este peso. Esta prueba de que Jessica no solo se había ido. Todavía estaba jugando, pero algo dentro de mí hizo clic. Si iba a convertir esto en una batalla por el control, tendría que hacerlo sin mi cooperación. Porque sea cual sea el juego que pensaba que estaba ganando, yo había dejado de jugar según sus reglas. No me esposaron. Dejemos eso claro. Pero eso no hizo que se sintiera menos humillante. Uno de los oficiales, el mismo tipo de antes, me pidió que fuera a la comisaría solo para aclarar algunas cosas. Su tono era casual, su postura relajada. Pero una vez que estás sentado en la parte trasera de un coche de policía, las puertas cerrándose con un clic como si fueras una especie de sospechoso, la vergüenza se instala rápido. Ni siquiera miré hacia el apartamento. La voz de Emily fue lo último que oí. Estaré aquí cuando vuelvas. En otras circunstancias, eso habría significado el mundo. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era un calor subiendo por mi cuello y acumulándose detrás de mis ojos. La comisaría era aséptica, fría, todo iluminado por esas bombillas fluorescentes agudas que hacen que incluso la piel sana parezca enfermiza. No me metieron en una celda, simplemente me sentaron en una pequeña sala de interrogatorios con un conducto de ventilación zumbando y una mesa de metal abollada. Un oficial me preguntó si quería agua. Dije que no. Luego comenzaron las preguntas. ¿Era consciente de la ordenanza sobre el ruido? ¿Recibió alguna queja previa? ¿Hubo alguna sustancia involucrada? Respondía todo con calma, de manera fáctica, como si estuviera dando un informe del tiempo sobre la vida de otra persona. La mujer frente a mí, la oficial Thomas, placa 8439, parecía genuinamente desinteresada en cualquier cosa emocional. Solo los hechos, solo el papeleo. Luego vino la única pregunta que me congeló. ¿Tiene algún historial de disputas domésticas con la señorita Jessica Hall? Parpadeé. ¿Qué? Ella levantó la vista. Solo es un procedimiento estándar, señor. La denunciante describió la fiesta como posiblemente una represalia. Estamos obligados a preguntar. ¿Represalia? La palabra resonó en mi cabeza como un insulto. Disfrazada con ropajes legales. Me recliné en la silla, de repente agotado. No hay historial, ni violencia, ni amenazas. Ella se fue. Yo me quedé. Esa es la historia. Lo anotó. Eso fue todo. Me liberaron media hora después con una advertencia y un papel sobre los códigos de la ciudad que nadie lee nunca a menos que le estén dando un sermón. Afuera, el aire de la noche me golpeó en la cara. En algún lugar detrás de la comisaría, un perro ladró. La calle estaba mayormente vacía. Entonces la vi. Emily sentada en el capó de su coche, con los brazos cruzados, la chaqueta bien ajustada. No supe qué decir.
No tenías que esperar, murmuré finalmente. Ella levantó la vista. Sí, tenía que hacerlo. Su voz no era suave. Era segura, del tipo de seguridad que no necesita explicarse. Me acerqué, me apoyé en el guardabarros a su lado. Durante un rato, no hablamos, solo respiramos el mismo aire. Luego dijo, está intentando hundirte. Asentí lentamente. Lo sé. Emily se volvió hacia mí. ¿Y no vas a dejarla? No era una pregunta. No era un deseo. Era un hecho que ella ya había decidido por ambos. Esa noche, bajo el zumbido de las farolas y con el escozor de la injusticia aún fresco en mis entrañas, me di cuenta de algo. Jessica podría haber sabido cómo romper rutinas. Pero nunca supo cómo romper a las personas. No realmente, porque nunca entendió cómo es la lealtad cuando no está sujeta a condiciones. Emily no estaba aquí porque tuviera que estarlo. Se quedó porque creía en algo mejor, en alguien mejor. Yo. La miré, con esa misma chaqueta vaquera gastada que siempre llevaba. Y por primera vez en lo que parecieron meses, no me sentí como un hombre desmoronándose. Me sentí como un hombre a punto de reconstruirse. Empezó con una película, algo viejo, en blanco y negro, el tipo de película que solo la gente con demasiados DVDs de Criterion recomendaría. Pero a Emily le encantaba. Dijo que le recordaba a su padre, como solían sentarse en silencio juntos, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque la película siempre decía lo suficiente. Y así nos sentamos también, en su sofá, con las luces tenues. Su gato, Otis, acurrucado como una rosquilla cerca de mis pies. Una botella de vino tinto entre nosotros. En algún momento a mitad de la película, me di cuenta de que mi cuerpo ya no estaba tenso. Mis hombros no estaban encogidos hasta las orejas. Mi mandíbula no estaba apretada. Mi pie no estaba rebotando. Se sentía extraño, relajante, genuinamente relajante con alguien que no buscaba una explicación o una disculpa. Emily sirvió otra copa y me la deslizó sin preguntar. Siempre te pones nervioso cuando piensas demasiado, dijo casualmente. Siempre me pongo nervioso cuando olvido cómo se siente la paz. Ella ladeó la cabeza. ¿Y esta noche? Esta noche es tranquila, no vacía. Ella sonrió ante eso, pero no dijo nada. No hablamos de Jessica esa noche, no directamente, pero todo lo que dijimos se sintió como una respuesta a ella de todos modos. En cambio, Emily preguntó sobre mi trabajo de diseño, sobre por qué siempre uso sudaderas negras, sobre el cliente más raro que he tenido. Le conté sobre el tipo que quería un logo de una funeraria con globos. Casi escupe el vino de la risa. La muerte con rebote, dijo ahogándose. Me encogí de hombros. Dijo, debería sentirse festivo pero respetuoso. Todavía tengo los bocetos. Se apoyó en el respaldo del sofá, riendo suavemente, secándose una lágrima de la esquina del ojo. Dios, había olvidado lo que se siente reír así. La miré, y luego la miré de verdad. Había un brillo tranquilo en ella. No solo por el vino, no solo por la luz tenue de la lámpara. Algo firme en su presencia. Centrada. Ella no pedía espacio. ¿Lo daba? No me ponía a prueba con el silencio. Lo compartía. Eso es lo que lo hacía diferente. Eso es lo que la hacía diferente. Finalmente, la película terminó. Los créditos pasaban con un viejo estándar de jazz. Cogí mi teléfono, esperando a medias algo de Jessica. Nada. Ni siquiera un emoji pasivo-agresivo, y no me importó. Eso me sorprendió. ¿Quieres quedarte a dormir?, preguntó Emily, sin mirarme cuando lo dijo. No fue coqueto. No fue nervioso. Fue suave, simple, como preguntar si quería una manta. Hice una pausa, luego asentí. Sí, me gustaría. No preguntó por qué. No lo necesitaba. Más tarde, en la habitación de invitados, cama pequeña, demasiados libros en las estanterías, me quedé despierto, mirando el techo, con el corazón extrañamente quieto. No porque estuviera curado, no porque estuviera listo para seguir adelante, sino porque por primera vez, sentí que no estaba huyendo de nada. Me estaba moviendo hacia algo, algo honesto,
algo seguro. Llegó justo después de las 9. Un mensaje de texto, simple, estéril. ¿Dónde estás? Sin puntuación, sin emoji, solo 3 palabras que una vez tuvieron el poder de paralizarme. Me quedé mirando la pantalla, el pulgar temblando sobre la burbuja de respuesta. Las palabras se sentían huecas ahora, como alguien intentando invocar a un fantasma que ya no respondía a su nombre. No necesité preguntar cómo se enteró de dónde había estado. Emily no había publicado nada. Yo tampoco, pero Jessica siempre tenía una forma de saber cosas que no debía. Como si el drama dejara migas de pan, y ella las siguiera todas, descalza en la oscuridad. Le mostré el mensaje a Emily. Lo leyó, me devolvió el teléfono sin decir una palabra. Luego sirvió otra copa de vino y me la dio. Ese silencio, eso fue un permiso. Así que escribí, en casa de tu hermana. No me esperes. Y antes de que pudiera dudarlo, le di a enviar. Luego apagué el teléfono. Emily no reaccionó, pero pude sentir el cambio. Como si una ventana finalmente se hubiera cerrado, sellando una corriente de aire frío que había permanecido demasiado tiempo. Vimos el resto del documental. Había puesto algo sobre castillos abandonados en Europa. No podría decirte un solo dato que aprendí. Todo lo que recuerdo es la paz. Pero cuando llegué a casa más tarde esa noche, de vuelta a mi apartamento, había algo esperando. Una trampa disfrazada de hospitalidad. Las luces estaban encendidas. La mesa estaba puesta. Una vela parpadeaba en el centro. Jessica estaba en la cocina con ese suéter azul que siempre supo que me gustaba. El pelo rizado, los labios con brillo, fingiendo ser la mujer que yo solía querer que fuera. Hola, dijo suavemente. Pensé que podrías tener hambre. No hablé. Lo intentó de nuevo. Hice esa cosa que te gusta. La pasta con. ¿Por qué estás aquí?, pregunté secamente. Su sonrisa vaciló. Sigue siendo mi casa, Mark. No, dijiste que necesitabas espacio. Te fuiste. Tomaste esa decisión. Su mandíbula se tensó. Pensé que tal vez podríamos hablar. Tuviste meses para hablar, dije, pasando a su lado. Me diste silencio. Me diste sarcasmo. Me diste distancia. Y ahora que he dejado de perseguirte, ¿quieres jugar a la cenita? Se acercó a mí. No es así. Es exactamente así, espeté, girándome para enfrentarla. Su expresión se torció. ¿Y qué? Tú y Emily sois algo ahora. Parpadeé. Ahí estaba. El verdadero motivo asomándose a la superficie. No respondí a su pregunta. No se la debía. En cambio, dije, voy a solicitar el divorcio. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué vas a qué? He hecho las paces con ello. Ya no somos nosotros. No lo hemos sido en mucho tiempo, y no te odio, Jess, pero no puedo seguir fingiendo que esto no es un desastre a cámara lenta. Su voz se elevó. Entonces, ¿una pelea y simplemente lo tiras todo por la borda? Solté una risa hueca. ¿Una pelea? Prueba con 100. Prueba con cada mirada perdida, cada idea desestimada. Cada noche que te alejabas un poco más y esperabas que no me diera cuenta. Jessica retrocedió, cruzando los brazos. Así que eso es todo. Te vas corriendo con Emily y de repente has encontrado las agallas. Fui a la puerta, la abrí de par en par. Dijiste que querías espacio, dije. Ahora te estoy dando todo el apartamento. Me miró fijamente, con los ojos llenos de incredulidad. Te arrepentirás de esto, susurró. Negué con la cabeza. Ya me arrepiento de haber esperado tanto. Cogió su bolso, no hecho, no cerrado, simplemente colgado del hombro como una amenaza. Pasó a mi lado, el olor de su perfume aferrándose por medio segundo de más. Entonces se fue. La puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez desde que se fue esa primera mañana, sentí el silencio de nuevo. Pero esta vez no dolía. Respiraba. 3 meses después, la sala del tribunal olía a alfombra vieja y a recuerdos tensos. Jessica estaba sentada 2 filas más abajo,
con los brazos cruzados, el pelo perfecto, la expresión ilegible. Su abogado parecía aburrido. El mío estaba preparado, pero yo no necesitaba teatro. Tenía hechos. El detective subió al estrado. Archivos en mano. Correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, ubicaciones, marcas de tiempo, todas las traiciones silenciosas que finalmente encontraron su voz. La aventura de Jessica ya no era una especulación. Eran datos. Era la verdad. Cuando su abogado intentó rebatir alguna desviación de último minuto sobre la separación emocional o la superposición de cronologías, el juez no lo aceptó. Las pruebas hablaron. Jessica no. No la miré. Ni una vez. No cuando se finalizó el divorcio. No cuando su expresión finalmente se quebró. Ni siquiera cuando intentó encontrar mi mirada mientras me levantaba para irme. Esa parte de mi historia había terminado. Afuera, el cielo estaba dolorosamente claro. Finales de primavera. Ese momento entre el frío y el calor en el que todo parece que podría cambiar. Y esperando junto a la acera, como si fuera lo más natural del mundo, estaba Emily. Llevaba gafas de sol, pero supe que estaba sonriendo antes incluso de acercarme. Bueno, preguntó, apoyada en su coche. Está hecho, dije. Me tendió la mano como si estuviéramos cerrando un trato comercial. La tomé, pero no la soltó. Simplemente me atrajo más cerca y susurró. Te ves más ligero. Me siento real, murmuré. Entonces ambos nos reímos porque, ¿quién dice eso? Pero era verdad. No me sentía victorioso ni vindicado. Simplemente me sentía yo de nuevo. Jessica no me quitó eso. Me distrajo de ello, lo enterró bajo cenas frías y conversaciones aún más frías. Pero quién yo era, eso se quedó. Solo necesitaba una razón para volver a salir. Emily nos llevó a un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Nada lujoso, solo un reservado en una esquina, patatas fritas grasientas y el tipo de café que te mancha los dientes después de 2 sorbos. No brindamos. No hicimos grandes declaraciones. Simplemente nos sentamos allí, riéndonos de nada, bebiendo de tazas desiguales, desatando lentamente los nudos que la vida había dejado atrás. Y pensé, quizás la traición no siempre termina en amargura. A veces despeja el camino. A veces revela a la persona que estuvo a tu lado todo el tiempo, incluso cuando no tenía por qué estarlo. Así que, dime, ¿alguna vez alguien se ha ido solo para que la persona correcta entrara? Deja tu historia en los comentarios. Hablemos de ello.